por ¿Qué ejemplo, dice en la agenda con lo que no estás de acuerdo, por ejemplo? Bueno, dice, por ejemplo, que se tiene que aplicar todo lo que se ha convenido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que fue una conferencia en la que la ONU le pidió a los estados, a todos los estados del mundo, que legalizaran una gama completa de métodos de planificación de la familia y métodos de salud sexual y reproductiva que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, como ellos le llaman al aborto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En el día de hoy hablaremos sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una forma más suave de referirse al aborto. Pero lo cierto es que no hay nada novedoso al respecto. ¿Sabías que los defensores de la cultura woke aseguran que los embriones tienen derechos desde el momento de la concepción? Esto es completamente falso, y vamos a ver por qué. Hoy veremos, como siempre, la incoherencia de algunos sectores progresistas. Te sugiero que te pongas cómodo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ningún contenido. Esto comienza en este mismo instante. Que la ONU le pidió a los estados, a todos los estados del mundo, que legalizaran una gama completa de métodos de planificación de la familia y métodos de salud sexual y reproductiva que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, como ellos le llaman al aborto, a más tardar para el año 2015. Esto fue del año 1994. Ahora Agenda 2030 retoma eso, habiendo visto que muchos estados no tienen aborto legal, e implementa la idea de que tenemos que cumplimentar eso cuanto antes. ¿Por qué hay que cumplimentarlo? Eso sí se sabe, por ejemplo. Se sabe porque en esas mismas conferencias de población y desarrollo, la ONU ha venido agitando la tesis de que el mundo está superpoblado. Si el planeta está sobrepoblado, lo más lógico sería concentrar todos los esfuerzos en educar sobre una sexualidad responsable y proporcionar las herramientas necesarias para llevarla a cabo. Esto resulta más práctico, con menos riesgos y es más económico. Sin embargo, es fundamental seguir respaldando el progreso, aunque sea impactante. Continuamos insistiendo en que tener control sobre tu propio cuerpo no otorga el derecho de arrebatarle la vida a otro. Lo que realmente resulta aún más desconcertante es que este concepto no se comprenda completamente. La idea de que hay una reproducción descontrolada del ser humano en el planeta. No solamente es eso, se evitan muertes, se evitan abortos clandestinos, ¿no? Y se incluye el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Yo no creo que nadie tenga el derecho a elegir su cuerpo, a elegir cómo usar su cuerpo cuando esa utilización del cuerpo implica la vulneración del derecho de otro cuerpo. Cuando hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, podemos hablar legítimamente de que la mujer se vista como quiera, se corte el pelo como quiera, se ponga un tatuaje como quiera, pero cuando hablamos de aborto, estamos hablando de utilizar el propio cuerpo para quitarle la vida a otro cuerpo, que es el cuerpo que está en su vientre. Entonces, ahí hay una contradicción de derechos. Con ellos todo es una contradicción, de hecho, pero aún no se logra comprender, y esto lo vamos a demostrar. Ella sigue manteniendo la misma postura, y lo que acabo de explicar tampoco lo entenderá, aunque se lo repitan 1.000.000 de veces. Contradicción de derechos entre el derecho a vivir... Muy polémico, muy controvertido, sí, claro, en donde pues las opiniones están muy divididas. Sí, ¿no? pero yo soy feminista, sí, y yo sí creo que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que lo tiene en la medida en que no vulnere el derecho a vivir de otro ser humano, y donde ya no hay discusión de opinión, ya no está discutido cuándo empieza la vida humana. Eso incluso hasta filósofos pro aborto, de los más radicales además, como Peter Singer, ya lo han dicho con toda claridad. Miren, no partamos de la idea de que no sabemos cuándo empieza la vida humana, porque la ciencia más moderna ya ha mostrado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. ¿No podría vivir fuera del cuerpo de la mujer? Bueno, cada vez puede vivir fuera del cuerpo de la mujer más tempranamente. Sí, por ejemplo, ya hay en Colombia abortos legalizados hasta los 6 meses de gestación. Y para la OMS, curiosamente, que es además una organización abortista, para la OMS ya antes de los 6 meses incluso el feto humano con la tecnología actual es autónomo o puede ser autónomo, puede continuar con su vida de manera extrauterina. Con lo cual, bueno, incluso en Estados Unidos hay estados donde el aborto se lleva hasta los 9 meses de gestación. Son pocos. Bueno, pero son. ¿Y qué implica eso?
Es decir, no importa si son pocos o muchos, implica que está legalizada la práctica de quitarle la vida a un ser humano. Son pocos, es decir, no parece importar si se le quita la vida a 1, 3 o 5 bebés de 9 meses de gestación. Por estas razones, resulta imposible apoyar este movimiento. Además, la indiferencia con la que la señora lo menciona es realmente asombrosa. Querías regresar al tema, el Sí. feminismo, por ejemplo, y el movimiento feminista. ¿Qué me dices de esto, más allá del aborto? No, está bien. Mira, el movimiento. A ver, en primer lugar habría que definir qué es el movimiento feminista. Vos recién me dijiste, bueno, yo soy feminista. ¿Qué entenderías vos por eso, por ejemplo? Yo no pertenezco a ningún grupo feminista, pero defiendo pues los derechos de la mujer que antes no eran ni siquiera reconocidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que hoy en día en algunos lugares siguen sin ser reconocidos. Sí, ¿como cuáles, A por una ejemplo? vida libre de violencia, Claro. a una vida igualitaria, Bien, pero- igualdad en oportunidades. Ok, pero esos derechos ya están legislados. En todo Occidente esos derechos están legislados. Una vida libre de violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, tiene que haber un sistema jurídico que proteja a la mujer, por ejemplo, de un marido golpeador. O de un novio golpeador, lo que fuere. O de un jefe violentador. O no, exacto. o de- ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Hay maridos golpeadores? Sí. Y los hay cada vez más. Y ahí viene la pregunta. El marco discursivo y más aún el diagnóstico social y político que ha hecho el feminismo en la última década, ¿ha tenido efectos positivos? A lo que te refieres es a que no ha sido disuasivo. Exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Mejor no hablamos del tema, o cómo? No ha generado los efectos que proponían. Si lo único que hacen es sentirse ofendidos, ¿por qué cambiar las palabras e inventar fobias y géneros? Ni con eso, ni con nada, esta periodista se queda sin palabras. Las pocas maneras de defenderse que tiene son refutadas al instante. ¿Qué más tenemos aquí? Argentina, incluso en España, el país hispanohablante más feminista del mundo, las violaciones, las agresiones contra las mujeres, los feminicidios se han disparado también. ¿Por qué ocurre esto? Mi interpretación o mi hipótesis... La pandemia tuvo mucho que ver también. Sí, pero antes de la Mucho pandemia en este sentido. país también se había disparado. Es decir, cuando uno mira los números, en este país se ha disparado desde antes de la pandemia. Y en Argentina también. Se ha disparado desde el 2014 en adelante y tuvo un pico durante la pandemia y ese pico continúa encima. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, digamos, quizás el diagnóstico del feminismo no es cierto. Quizás el diagnóstico del feminismo que es, los hombres son machistas, las mujeres somos víctimas, lo único que ha hecho es encender y radicalizar las contradicciones de sexo. Quizás ese discurso no era el mejor para llevar adelante las demandas de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia contra la mujer es multicausal. Hay un montón de factores Y es incluidos. histórica. Es histórica, es multicausal y no es unívoca. ¿Qué ocurre? A ver, ocurre que cuando vos decís la culpa de la violencia contra la mujer es algo llamado patriarcado y nos resulta imposible definir incluso desde el mismo feminismo qué es el patriarcado, porque cada autora feminista que vos agarres va a tener una definición distinta, encima ni ellas se ponen de acuerdo con esto, el de diluir el concepto de la mujer. El feminismo ha traído algo llamado ideología de género consigo, que supone que la identidad sexual es autodefinible, que yo puedo determinar mi propia identidad sexual con arreglo a mi mera autopercepción. Si eso es así, la idea de mujer queda totalmente diluida porque no solo vos podés ser una mujer, sino que yo puedo ser tan mujer como vos simplemente afirmándolo. Esto que parece Pues simplemente banal. queriéndolo. Sí, pero el querer no es igual que lo real. Yo puedo querer tener el dinero de Bill Gates, pero el dinero de Bill Gates no va a aparecer mañana en mi cuenta bancaria porque lo quiera. Mutatis mutandis, yo puedo querer ser una mujer, pero no solo queriéndolo me convierto en una mujer. En resumen, es fundamental que busquemos una comprensión más profunda sobre los temas que afectan a nuestra sociedad, especialmente aquellos que involucran derechos fundamentales y el respeto por la vida. Es crucial que no caigamos en contradicciones ni justifiquemos acciones sin reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. La educación y el diálogo son herramientas esenciales para fomentar una convivencia más respetuosa y responsable. Sin embargo, es necesario que estos debates se lleven a cabo con una mente abierta, dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista sin recurrir a ofensas ni manipulaciones.